siempre hay un tabú y un miedo alrededor que nos dice que hay ciertos grupos y que entonces para todos los gobiernos resulta muy difícil el que se pueda implementar otros sistemas de transporte. Claro. Simplemente el no hacer el descuento a las personas de la tercera edad o a los estudiantes los convierten en violentadores de la ley y eso sería motivo para quitarles la concesión. Y pues tecnologías que además forman parte de un compromiso internacional de México para disminuir la huella, Las emisiones. las emisiones de carbono y nuestra huella de carbono, pues no se han adoptado y es una legislación anacrónica. Yo creo que, como bien dices, no hace sentido de por qué está ocurriendo esto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, tarde y noche de jueves. Recuerden que esta mesa de opinión se transmite estos 2 días a través del 98.1 Super y también por las noches en nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse para pues recibir puntualmente cada semana estos 2 episodios. Para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, pues siempre un gusto poder estar aquí. Muchas gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias. Amigo. Amigo. Muchas gracias al equipo de producción también por permitirnos, por hacer posible que estas opiniones lleguen directamente hasta sus dispositivos y a todo el equipo que está detrás de Panorama 360. Muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de un tema que estoy casi seguro en los próximos días, en las próximas semanas, va a ocupar de manera muy fuerte la agenda. Y es este intento, esta presentación, esta propuesta del gobierno del Estado, de Margarita González Arabia, de renovar el tema del servicio del transporte público en el Estado. Está la presentación, la propuesta de una nueva ley del transporte público en Morelos. Y bueno, escuchando comentarios de algunos opinadores, digamos, mi conclusión para partir en este tema es que el transporte en Morelos está más cerca, a pesar de la distancia, del estilo de transporte en Acapulco, que es malísimo, que el de la Ciudad de México, que cada vez ha ido mejorando, que enfrentó retos cuando se modernizó. Y aquí el antecedente que tenemos pues es el de hace 2 sexenios, que no avanzó, pero pongo en la mesa algo que no podemos negar, doctora Pedro, es que el transporte público, particularmente el colectivo en el Estado, deja pero muchísimo que desear, incluso en temas hasta de seguridad para los usuarios. Llevamos con esta legislación, imagínense, es de los años 80. Hay muchísimas figuras que no están contempladas en la ley de transporte. Incluso, ¿no? Fíjate, ¿cómo hacemos una modificación? ¿Cómo incorporamos algún transporte si no está marcado en la legislación? Por eso es que es urgente el que se pueda abordar el tema. Yo rescato, primero, que se esté abordando, porque al final llevábamos justo todas estas décadas, porque siempre hay un tabú y un miedo alrededor que nos dice que hay ciertos grupos y que entonces para todos los gobiernos resulta muy difícil el que se pueda implementar otros sistemas de transporte. Hoy lo que estamos viendo, yo creo que sobre todo zona metropolitana, pero también lo podríamos ver en municipios, es que las cosas han cambiado radicalmente, que no nos damos abasto y que no es una opción viable, ¿no? Si hoy vemos a tantas personas movilizándose en sus vehículos particulares, colapsando partes de la ciudad, sobre todo en Cuernavaca, pues tiene que ver porque no es una opción, no hay una respuesta por parte del transporte público, ¿no? Se tiene que generar una modernización y creo que hay algunos proyectos muy interesantes que se han empezado a plantear. Celebro también que, ojo, o sea, cuando nosotros vamos a llegar con un cambio tan radical, porque esto es lo que podría pasar, entonces creo que tiene que haber muchos sectores que son expertos. Entonces, han surgido, incluso desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, algunas propuestas importantes de investigadores de decir, oye, si hay, por ejemplo, teleféricos, ¿no?, para conectar ciertas zonas de Cuernavaca, ¿cómo podría esto implementarse? Pero es un tema de mucha voluntad. Y hoy lo que dice Héctor es la necesidad que tiene la gente para movilizarse con un transporte que es ineficiente, que no es barato, que no es barato, para nada es barato, con un transporte que tiene muchos problemas de higiene, de malos tratos, con un transporte que ni siquiera hace los descuentos correspondientes, porque hay muchos lugares en donde está estipulado que, por ejemplo, estudiantes, o sea, muchas cosas que se tendrían que dar. Y aquí no,
Porque ha habido una cerrazón por muchos años, ¿no? Y sí, ciertos sectores, ciertos grupos, nada más que han ido manejando el transporte. Sí, yo creo que por parte de las autoridades, el sexenio pasado me parece que no hubo ningún esfuerzo por mejorar el transporte. En el antepasado con Graco Ramírez bueno, en general probablemente nada hubo esfuerzos, pero... Sí. Pero particularmente al lado del transporte no lo hubo. Y en pues está este planteamiento, Pedro, y de pronto yo siento que por parte de las autoridades, no de esta administración, históricamente hay un temor al gremio del transporte de los transportistas, que yo no le encuentro sentido, porque no puede haber más transportistas que usuarios. Entonces, basta decirle y explicarle a los usuarios de qué trata el proyecto y socializarlo para tener el respaldo justamente social, aunque los concesionarios se pongan de cabeza, y seguramente va a pasar que te bloqueen, porque no quieren perder esas prebendas, esos acuerdos. O sea, claro. Simplemente el no hacer el descuento a las personas de la tercera edad o a los estudiantes los convierten en violentadores de la ley, y eso sería motivo para quitar la concesión. Los maltratos de que son objeto con las personas. Oye, Pedro, lo dimos a conocer en el espacio informativo cuando pedían prórroga y prórroga. Es que no tenemos dinero para mejorar la unidad. Oye, si tienes como 5 aumentos anteriores, que el aumento ha sido para mejorar tu unidad. En la administración anterior, 2 aumentos que se tuvieron del Y el pretexto siempre es mejorar las condiciones del servicio. Claro. Y siempre el pretexto es que no tenemos dinero. Bueno, no tienes dinero, pero le hemos dicho, entonces no es negocio para ti. Dame la concesión. Eso no ha pasado, eso no va a pasar. Sí creo que va a haber una resistencia por parte de algún sector del transporte público, pero también estoy seguro que si se explica bien, se socializa bien, la población, los usuarios van a dar el respaldo a una propuesta que busque mejorar el transporte público, porque, insisto, nada puede ser peor de lo que tenemos. Incluso podría decir, Pedro, ni siquiera Acapulco, porque allá por lo menos sale la música tropical a todo volumen. La verdad es que el Acabús no, yo creo que sí. No, sí, nada que ver. De la costera, son discotecas andantes, ¿eh? Son discotecas andantes. Y es parte de la promoción incluso de las visitas al puerto, subirte con una chela. Pero no es nada, en términos de la gente que vive en Acapulco, por favor. Bueno, pues sí. Entonces, ¿es necesario, Pedro, la renovación del transporte público en el Estado? Sí, y yo diría que pasa justamente por entender que los legisladores han sido expertos en administrar el caos, no solamente en hacerse patos. En materia de la legislación de pensiones, de seguridad, de despenalización del aborto, de todo, absolutamente todo. Lo que vemos es que les conviene más políticamente, económicamente y de todos sentidos administrar el caos en el que está inmerso el Estado de Morelos, porque así pueden beneficiarse personalmente. Yo creo que este asunto que pasa por la legislatura, efectivamente, una legislación que data de los años 80, que no se ha renovado, que no permite nuevos tecnologías que además forman parte de un compromiso internacional de México para disminuir la huella, las emisiones de carbono, y nuestra huella de carbono, pues no se han adoptado y es una legislación anacrónica. Yo creo que, como bien dices, no hace sentido de por qué está ocurriendo esto. Morebús, que era uno de los proyectos que me parece muy interesantes, fue frenado justamente porque en aquel momento todavía, hay que decirlo, los partidos políticos dependían mucho de los líderes transportistas para realizar las movilizaciones, los acarreos. Hoy no es así. ¿Tú consideras que ese fue el motivo por el que no pasó ese proyecto? Por el que durante mucho tiempo mantuvieron, digamos, que estas canonjías... Pero no fue un tema legislativo, fue un tema social el que frenó el Morebús. Pues... en conjunto, ¿no? Es que yo diría... Bueno, es que ante ciertas movilizaciones, o sea, sí hay temor porque al final es paralizar la ciudad cuando deciden ellos protestar. Pero la verdad es que lo hemos visto en otras ocasiones. Yo creo que aquí, Héctor, tú has dicho algo muy importante. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿No? Porque tiene que ser un proceso que pues sí o sí se lleve a cabo. Porque antes, si con alguna movilización entonces has desincentivado esto, o a lo mejor pues no sabemos, ¿no? A lo mejor con algunos moches, no sabemos cómo se han manejado las cosas. Cabildeo. Pero sí sería muy importante el pensar que ahora sí se tiene que hacer una modificación. Yo creo que las cosas, temas ambientales, ¿no? ¿Cómo dices, cómo es posible que esto pase en la revista Mecánica? No hay forma. No hay y forma. Así los vemos circulando por diferentes puntos de nuestra ciudad, ¿no? El tema también de género, o sea, algo muy sencillo como ocurre en el metro, de separación, ¿no? Cómo van mujeres, cómo van hombres, tampoco, cero, aquí no existe. Y yo diré algo importante de esta ley, el Consejo de Participación.
Es decir, que haya expertos que se conjuntan, que es lo que marca esta ley, y que entonces van a decir, oye, ¿sabes qué? Resulta que en Plan de Ayala, en tal cruce, hay muchos problemas porque se generan accidentes. De hecho, fíjate, los mismos compañeros de 24 Morelos, hace como un año y medio, hicieron justo el tema de este cruce que había para ir al Congreso del Estado, ¿no? El nuevo Congreso, exacto, la calle Gándara, que ya finalmente quedó de un solo sentido, ¿no? Pero así lo puedes ver y era tan sencillo y dices, entonces, ¿por qué no se están tomando acciones si estás viendo que tantas personas tienen accidentes en el mismo lugar? Hoy no tenemos esa visión, no sabemos cuáles son las calles, las avenidas en donde se registran más accidentes. Esto permitirá que eso pase y que empiece a decir, oye, ayuntamiento, pues fíjate cómo tienes las condiciones en esta calle por baches, que siempre están chocando, ¿no? O sea, esas cosas sí van a cambiar totalmente. El tema de los ciclistas, que los vemos transitando, está en Avenida Río Mayo, pero que tampoco está regulado. Es un cambio tan grande que, ojo, para los transportistas, es dejar de pensar que el derecho es de ellos como concesionarios. El derecho es de nosotros como ciudadanía para podernos movilizar. ¿Y cómo me voy a movilizar? Con absolutamente todas las herramientas que permita el gobierno que esto ocurra, ¿no? Porque al final se está reconociendo mi derecho para movilizarme. En eso hay mucha razón. A las mesas solamente han sido convocados los concesionarios, los transportistas, y no se han incluido justamente a los ciudadanos para que puedan expresarse y decir qué es lo que está ocurriendo. Los especialistas mismos. La comunidad o las organizaciones de personas con algún tipo de capacidad diferente tienen mucho que decir al respecto y mucho que reclamarle a los actuales concesionarios, porque han sido uno de los principales sectores que ha tenido o sufrido vejaciones por parte de este transporte que hoy está en Cuernavaca. Uno, nuestras vialidades no están hechas como para soportar estos autobuses mega gigantes que generalmente ocasionan accidentes. Y que como usuario, como ciudadano, sin ser experto en la materia, no te explicas que de pronto haya un viaje de la universidad a Jutepec con 2 pasajeros. O sea, totalmente nada rentable desde mi punto de vista. Digo, de alguna forma será rentable, que por eso es negocio, pero cuando ves pasar estos enormes camiones con 4 pasajeros... Bueno, pero también puede pasar todo lo contrario. Vean el caso de la 10, claro. que, oye, las personas, o sea, te termina dando un problema de cuello. Es imposible ir en una 10 y que permitan que la gente vaya parada. Claro. Y que permitan eso, que todavía se siga permitiendo. Yo creo que lo que debería de haber es una reingeniería de las calles o de las vialidades. Coincido. En Cuernavaca. Tenemos 2 vialidades principales, Pedro, doctora, Plan de Ayala y Cuauhtémoc, y se me hace absurdo que no haya una estrategia integral de estas 2 vialidades. No sé, estoy insisto, mi ignorancia y mi visión de ciudadano, de automovilista. ¿Sí? ¿Por qué no en un horario donde la mayoría de los vehículos van hacia el oriente y en otro horario hacia el poniente, de pronto que Cuauhtémoc se convierta en unisentido? No sé. Y que, estas calles que cruzan o que comunican Plan de Ayala con Cuauhtémoc de pronto, pues se vuelvan una y una. De pronto tienes 4 calles que nomás bajan. Hay incluso quienes han hablado muchas opciones de que la propia vía federal llamado Paso Express se ha incorporado como una vialidad de Cuernavaca y que incluso sobre esta misma se pudiera desahogar parte del transporte público que se atora justamente en esta escasez de vialidades. Pero bueno, esto es algo que pero imagínate a las 7 de la mañana un servicio de transporte público colectivo de Burgos a Polvorín. Y se atora, ¿eh? No, me parece que no sería funcional. Por eso tiene que hacerse un análisis. El punto es eliminar semáforos, eliminar cruces, como ocurrió con la vialidad que va desde la entrada del sur de la Ciudad de México hasta prácticamente después de Tasqueña. De hecho, no te topas con ningún semáforo hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Es justamente un proyecto que duró muchos años para poder eliminar los semáforos. No hay semáforos justamente porque hay pasos a desnivel o puentes sobre esa vialidad que permite que fluya. La idea es garantizar que esta ciudad, cuando menos, pueda circular a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Creo que hoy por lo menos la parte del centro está circulando entre 10 y 15 kilómetros por hora, el promedio. El asunto es pensar a largo plazo, ¿no? O sea, lo que hoy empezamos a ver que cambia con esta legislación, con sectores, con propuestas, lo vamos a ver funcionando en unos años. Entonces, me parece que el gobierno sí tendría que tener
justo esa visión porque no se ha tenido. Ahora, aparte de muchas voluntades, como estamos viendo, porque entran ayuntamientos, entra también, o sea, en todo el sentido de la vialidad, ¿no? Porque al final quien está controlando la vialidad y estas ideas que tenemos nosotros, seguramente las han tenido muchas personas y expertas. Entonces, el que se pueda pensar en que estas cosas cambien, pues sí tendría que ser una de las preocupaciones, pero tiene que sentarse tanto gobierno del Estado, el Poder Legislativo, los ayuntamientos, bueno, hasta el gobierno federal seguramente. Porque requiere de una gran inversión. Y Morelos es uno de los más descuidados en materia de movilidad. De hecho, la ley no está armonizada. Hay una reforma que ya se hizo en el ámbito federal. Creo que solamente la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León se han ajustado a esta nueva legislación. Morelos no se ha ajustado y creo que, bueno, pueden ser varios ingredientes. El Morebús está satanizado en Morelos, pero es una opción para una vialidad, concretamente para Plan de Ayala hasta Jutepec. Incluso y si te sigues hasta Cuautla. Incluso si nos seguimos, puede ser un servicio que preste pero yo por hasta eso me planteaba el tema de por qué el Morebús, siendo el transporte público tan deficiente y tan malo, no pasó. Yo creo que ese tema no pasó, uno, por la soberbia de una administración cerrada y señalada de corrupta, como fue la de Graco Ramírez, que cualquier cosa que presentara, no, güey, ¿por qué? Porque contaminas de corrupción lo que tocas. Aunque la necesidad de una renovación del transporte era necesaria desde entonces. Entonces me parece que la coincidencia en esta mesa es que el servicio de transporte público tiene que analizarse y renovarse urgentemente. Yo propondría o sumaría a esa coincidencia que lo que tiene que pasar también es una importante socialización, no tanto con los transportistas, porque son concesionarios. O sea, la televisora que tiene una concesión no negocia si puede o no puede, Bueno, sí. Bueno, sí. Recientemente sí. Pero, pues es una concesión pública, es un servicio público que le estás dando a un particular, como las carreteras, por ejemplo, que tienen un peaje y que son particulares. Pero tú eres el jefe, digamos, como Estado. Entonces, yo creo que tiene que socializarse, tiene que aprovechar esta administración el bono democrático para poder impulsar proyectos de este tipo y hablarle claro y directo a la sociedad, a los universitarios, a las personas de la tercera edad, a las personas con alguna discapacidad, a todos los que están involucrados en el tema, a los ciclistas, por supuesto, ¿no? A la gente que tiene que venir de Cuautla a trabajar a Cuernavaca. Solamente por hacer una referencia muy obvia y me parece que urgente. La vialidad en la Avenida Universidad no la vas a solucionar solamente, o hacia la universidad, más bien dicho, del Estado, no la solucionas solamente con mejorar las vialidades, incrementarlas incluso. Yo creo que la eficiencia del servicio de transporte público tiene que... A mí me sorprendió muchísimo visitar recientemente la universidad y ver tantas motocicletas en la... estacionadas. De la forma en la que se está moviendo la comunidad universitaria. Y vehículos porque tampoco caben ya en los estacionamientos. No hay forma. Pero este asunto de las motocicletas, yo creo que si nos ponemos a hacer un diagnóstico de cuántos accidentes hay al día en Cuernavaca y cuántos de estos pasan por ser estudiantes de la Universidad del Estado de Morelos, yo creo que nos sorprenderíamos mucho en tener idea de qué es lo que está ocurriendo cuando se adopta este tipo de movilidad. Y yo insisto, creo que el cablebús para ciertas zonas de Cuernavaca es la mejor opción. Es decir, yo no me imagino cómo se puede resolver el transporte público hacia la Lagunilla, hacia la parte de Plan de Ayala, o más bien dicho, ¿cómo se llama esta colonia que es Altavista? Tacatierra, Altavista, Subida Chalma. No hay otra forma más que el cablebús. O sea, imaginar eficientar el servicio público a través de la vía terrestre, imposible. Bueno, la universidad, por fortuna, viene un proyecto que es el distribuidor, el libramiento. Sí, ¿no? que es muy necesario, pero efectivamente pues hay que darles mejores opciones para que la gente deje de usar su vehículo, deje de usar su motocicleta, que empecemos a utilizar, claro, y que vayamos en transporte público. Yo creo que aquí, pues solamente me reservaría el planteamiento que tienen el caso de los operadores de aplicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se tiene que cargar ese costo pues a las mismas apps, no tiene que ir sobre el conductor, porque al final el conductor, claro que está pagando diferentes impuestos federales, entonces ahí creo que eso pues sí se tiene que platicar mucho con este sector.
Pero fuera de eso, yo he puesto aquí muchas veces el caso de Medellín porque es realmente importante. O sea, cuando ellos empiezan a conectar a estas colonias que tenían tantos problemas de inseguridad y las conectan a partir del transporte de teleféricos, o sea, hacen la suman a la movilidad social. Eso cambia totalmente cómo se había visto Medellín, pues en los tiempos obviamente de los cárteles y demás, ¿no? Entonces, imagínate hoy pensar que conectas Lagunilla, que conectas, porque además toda esa zona hoy es grandísimo, hoy ve muchísima gente ahí, Benito Juárez, La Unión, o sea, toda esa zona sería muy importante y sí sería una de las opciones que pueda haber. Y lógico que se escuche, pero quienes han ido a la colonia La Unión lo podrían confirmar, un trayecto del centro de Cuernavaca a la colonia La Unión puede durar entre hora y media, es decir, te sale más, tardas más tiempo en transportarte a una colonia de Cuernavaca que llegar al centro de Cuautla. De donde yo vivo al centro de Cuautla son 25 minutos. Y es absurdo. Y son muy pocos kilómetros en esta distancia que pones del centro a La Unión. A La Unión, que es una distancia menor, pero mínimo te haces entre hora y bajar media. A la Barranca, ¿no? Bueno, entrar al centro de Cuernavaca. Pero además vas rodeando todas las colonias de ahí, o sea... Tu velocidad es muy baja porque hay muchas obstrucciones. Y eso da pie a un tema de inseguridad. También. Pues en general sí sigue rezagando algunas colonias. Yo creo que eso tiene que atender. A mí me parece que este puede ser el gran legado del gobierno, ¿eh? O sea, porque si dentro de unos años, antes de que termine este gobierno, vemos que hay otro sistema de transporte, creo que eso será realmente por lo que pudiera ser recordada la gobernadora. Aunque sea una sola línea, yo creo que efectivamente coincido con la doctora. Pero das pie. Dejaría un legado para el futuro de la movilidad de este estado y obviamente para la reincorporación de zonas que han estado muy alejadas del desarrollo en la propia capital del estado. Yo pienso que en este tema la ciudadanía debemos ser responsables. Iba a decir la oposición, pero no sé cuál. Podría ser un elemento que estorbe, digamos, esa transformación por el simple hecho de ser oposición. No lo veo, no creo que tenga esa capacidad. Sí lo ha hecho, ¿eh? De hecho, el discurso actualmente no veo que tenga esa capacidad. El discurso de Daniel Martínez Terrazas... ¿Y tú crees que le alcanza en la calle? A favor de los transportistas, que a mí me pareció completamente absurdo. Es decir, te pones a defender un transporte que es ineficiente y a liderazgos que además sempiternos, que no han aportado nada al mejoramiento de la vida cotidiana de esta ciudad. Me parece completamente absurdo por parte de Justo eso voy, en que la ciudadanía debemos ser en parte responsables. Claro, no es tarea de la sociedad como tal buscar la información nada más, sino que, insisto, que la autoridad lo socialice, sea clara. ¿Sabes qué? Este tramo del Plan de Ayala va a estar inhabilitado, no sé, 2 meses. Pues ni modo, tocará pagar, estoy poniendo un ejemplo al aire, tocará pagar esas consecuencias en intención de tener una mejor vialidad, un mejor sistema de transporte público, en este caso colectivo. Insisto, hablamos del transporte público colectivo, pero también no podemos dejar de hablar de los taxis, que también de plano, es un tema de seguridad personal y de sobrevivencia abordar, no todos, por supuesto, algunos taxis en esta zona metropolitana del estado, sin cinturón de seguridad, sin las mínimas condiciones, el conductor prácticamente acostado. Bueno, son muchas cosas que tienen que regular y yo considero que las condiciones de necesidad social están dadas para que el Estado, para que las autoridades puedan intervenir y aprovechar, insisto, este bono democrático y poder hacer estas transformaciones. Doctora, comentario final, por favor. Fíjate que me iría también por lo que nos toca hacer desde la ciudadanía, ¿no? El cambiar totalmente nuestra cultura, que no es nada amigable con los peatones, ¿no? Doctora, y que pone al centro al transportista, ¿no? Donde quieres hacer la parada. También es responsabilidad social. Claro, hay muchísimo desorden en esto, ¿no? En el respeto, de las glorietas, de los altos. O sea, todo también va a depender mucho de nosotros, el tema de cómo vas a incorporar, por ejemplo, a ciclistas. O sea, que realmente sea para ti una opción, porque Cuernavaca es muy pequeño. Que sea para ti una opción irte a tu trabajo porque vas a tener, a lo mejor, pues, tienes una bici eléctrica, pensemos para que no nos digan, pero es que hay muchas subidas y bajadas. Pero si es una opción, si pues no voy a ir, a una distancia tan retirada, siempre y cuando tuviera un respeto que me permita garantizar la seguridad. Ahí, pues también nos tocará a cada uno, ¿no? El que podamos ir trabajando en ello. Pero sin duda me parece que el pensar en cambiar
es algo que sí o sí se requería. No es posible que hayamos pasado tantas décadas viendo cómo alrededor todos los estados mejoran en sus sistemas de transporte y nosotros con lo que tenemos, ¿no? Merecemos algo mejor, Pedro. Gracias, doctora. Merecemos algo mejor. Sí, a mí me ha sorprendido ver esta ciclovía que hay en la ciudad de Puebla, que prácticamente atraviesa una de las principales vialidades. Es enorme. Entiendo que la ocupan mucho para hacer ejercicio, pero también entre semana me ha tocado ver personas que la ocupan como una ruta de movilidad segura para que en bicicleta lo puedan hacer. Y es que esto no lo podemos descartar porque están llegando estos nuevos dispositivos, tanto de patines como de bicicletas eléctricas, que pueden ofrecer ese servicio con mucha eficiencia, de manera tal que yo creo que habría que estar pensando también en esas nuevas tecnologías de movilidad. No lo tocamos, pero el tema de los vehículos eléctricos y compactos, los scooters o los patines del diablo, digamos, que también son ya una realidad, que son al alcance ya económicamente y que de los pueden ser usuarios. también un riesgo si los metes al arroyo vehicular de autos y de por motocicletas. Por eso no lo usas, o sea, por eso no usas porque no tienes garantías. Claro. Sí, pero usar la bicicleta, por ejemplo, en distancias cortas en Cuernavaca es muy viable, pero no tiene las condiciones para hacerlo. Pero una ciclovía elevada, claro, sería una opción, muy buena opción. Cuando haya foros, por favor, ve. Gracias, Pedro. Gracias. Sí, que nos inviten ahora que están haciendo justos. Debería ser como usuarios tener esta posibilidad de poder dar una opinión y escuchar el planteamiento de viva voz de quien lo está proponiendo y también de quien se oponga, y ver si sus argumentos son válidos. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, siempre un gusto. Gracias, doctora. Pedro, gracias. Gracias, muchas gracias y muchas gracias por permitirme estar entre ustedes. No, al contrario, gracias por acompañarnos en esta mesa de opinión de Panorama 360. Como cada semana, muchísimas gracias a ustedes que nos ven en el canal de YouTube de Panorama 360 y nos escuchan en el 98.1 Super FM. Gracias al equipo de producción, a todos los que están detrás de este proyecto editorial, muchísimas gracias y gracias a usted por vernos cada semana. Si todo sale bien, el próximo miércoles y el próximo jueves nos vemos con más opiniones en Panorama 360. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.